Hoy vamos a hacer un recorrido un poco extraño. Ya hemos analizado mucho de la pintura de Diego Rivera, todavía nos faltan cosas por ver. En términos de mural, porque no hemos visto nada de lo que él hace a Caballete. O sea, yo les voy a proponer que cuando acabemos de ver todo el muralismo, pues si ustedes quieren, vemos el Caballete o ahora también les propongo, si quieren que después de ver yo haría eso, vería el muralismo. mm, y después vería el Caballete y en ese sentido me respondería en que vería todo Diego Rivera, luego Orozco, Siqueiros, otros muralistas y después si quieren vemos Diego Rivera en Caballete y ahí sí vemos a Frida Kahlo y vemos lo que hay en Caballete de estos grandes artistas mexicanos. Eh, Entre otras cosas para refrescar, como siempre les digo, refrescar el ojo. La obra de mural que se desarrolló en México para estas décadas comprendidas entre 1923 y 1953, más o menos 60, es algo absolutamente extraordinario. La vastedad de los trabajos, la complejidad de los desarrollos, la riqueza de estos mismos desarrollos es algo absolutamente inmenso. Y em, aunque ya hemos recorrido buena parte de esto que vamos a ver hoy, lo vamos a ver de otra manera. Y me tomo el atrevimiento primero, porque encontré una manera más profunda por lo menos secuencial, de verlos. Y me encontré dos documentales de YouTube. Son extraordinarios, que vale la pena que veamos por las voces que vamos a escuchar y porque la aproximación a los murales desde el elemento fílmico es algo que vale, de verdad, que vale mirar, porque te da una perspectiva que la imagen sola a nivel de fotografías no logra. Entonces, por esa razón, vamos a hacerlo. Voy a empezar ahora. Voy a mirar toda una parte y cuando termine vamos a escuchar una canción para terminar de ponernos en perspectiva y luego vamos a empezar con los documentales. He pensado mucho si primero el documental o primero las imágenes, pero dije no, primero las imágenes para que cuando llegue el documental ya las tengamos referenciadas visualmente y nos sea más fácil eh, entrar en contacto con ellas. Bien, mm, vamos a empezar. Ya habíamos visto que el primer mural de Diego Rivera es este de la creación que fue creado en el año 1922. Diego Rivera está recién desempacado de Europa y la influencia del muralismo italiano en su obra es absolutamente sensible. Esto está presente desde la técnica que es la encáustica hasta eh, el manejo del color, la forma en que se diagrama la imagen, la idea que opera, que es la de la alegoría, una alegoría que está ahí muy presente. El esquema de la pintura es un esquema completamente neoclásico. Vemos una composición perfectamente ordenada, cada uno de los elementos está puesto en un lugar, es claramente definido, establecido, jerárquicamente ordenado, con parámetros profundamente simbólicos, como le digo. Por una parte, en el centro, aquí en el centro de la imagen, vemos a un Cristo renacido. Más adelante, Diego Rivera dirá que no se trata de la figura de Jesús resucitado, sino que es la figura de Apolo. Bueno, eso lo hará él después por el cambio de sus ideologías, de sus ideas y de sus comprensiones.
pero es evidente que aquí en este mural de la creación, él está haciendo alusión al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, que aparece como el gran supremo hacedor de las logias masónicas, ya vamos a ver. Diego Rivera es miembro de una de estas logias, él es masón de la logia de Cuauhtémoc en Ciudad de México. Entonces toda esta comprensión masónica está allí. Entonces no hay una sola mano, sino son tres manos, ¿no? Que al mismo tiempo casi que Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí tenemos entonces esta figura que bien puede ser Cristo, bien puede ser un nuevo Adán. Aquí la famosa almendra mística, que es la forma de representar la imagen de Dios, y los animales que hacen parte del horizonte de la creación original. Al otro lado, ¿no? Vamos a ver figuras muy en femenino, aquí claramente representadas como santas vírgenes, ¿no? Y vemos elementos como el que aparece como el de la danza, ¿sí? Y a una Eva que está a un lado del escenario, al otro lado está Adán, nuevas figuras como la Virgen María que aparecen aquí. Y aquí las máscaras del teatro y estas imágenes que son básicamente entre santas y musas. Hay una hibridación en los conceptos que utiliza Diego Rivera que es muy interesante. Realmente es muy, muy, muy interesante en toda la construcción porque el mural es el fondo de la sala de conciertos, ¿no? Entonces la idea está justamente en que quien sea espectador se encuentre frente a la obra en una condición claramente de em, pensar en cómo esta obra ha sido producto o ha sido, digamos, ha sido parte de un proceso de desarrollo creativo, ¿no? Que en donde el ser humano se conecta con Dios más claramente. Para Diego Rivera en estas observaciones a través de las artes, ¿no? Bien. Este mural ya lo habíamos visto. Ahora, resulta que en marzo de 1923, Diego Rivera coincide con uno de los hombres más importantes de México. No voy a hablar demasiado de José María Vasconcelos porque ya lo vamos a encontrar ahora en uno de los documentos audiovisuales que vamos a consultar. Aquí vemos a Diego Rivera junto con José María Vasconcelos. Vasconcelos es el hombre que va a encarar el reto de la transformación de México, de un México profundamente agrario, roto en sus estructuras sociales, políticas y económicas por los procesos de la revolución, conmocionado con altos índices de analfabetismo, a un México que se abra como una puerta a la cultura, al desarrollo, al pensamiento y a la ilustración. Y va a haber una coincidencia entre los planteamientos de Vasconcelos y la ideología comunista, que van a tener hombres como Diego Rivera, Siqueiros y Orozco. Bien, Vasconcelos va a tener por oficinas para digamos, para lo que va a ser el el Ministerio o la Secretaría de Educación Pública Nacional, el edificio neocolonial que había sido parte de uno de los conventos más reputados de la Ciudad de México. Este edificio inmenso tiene dos grandes patios y Vasconcelos pensó originalmente en la posibilidad de articular la propuesta de los jóvenes pintores mexicanos y su propia visión de
el arte como un sendero, como un camino, como un puente hacia la cultura para traer a esos jóvenes muralistas a los predios de sus oficinas y entregarle estos muros para que ellos los transformaran en una verdadera, no solo obra de arte, sino en un verdadero testimonio de la realidad nacional mexicana, una realidad nacional que por otro lado se está construyendo, se está formando, no solamente en México, también se está formando en el resto de países de América Latina, ya que la nación, a decir verdad, es una comprensión de difícil existencia en espacios geográficos muy diversos, muy amplios, con grandes diferencias en los parámetros de desarrollo histórico. Entonces, volver una sola cosa a algo que hasta ese momento había sido diverso, pues no es algo realmente sencillo. Diego Rivera asume como director en jefe de obras y va a empezar a trabajar en los patios del edificio. Estos patios él va a distinguir como el patio de trabajo, el primer patio que es más pequeño, y el patio de las fiestas. Para el año de 1928, el proyecto de la Secretaría de Educación Pública ya se ha realizado. Y Diego Rivera ha cubierto con sus frescos más de 1585 metros cuadrados de mural. Esto nos da la idea de lo infatigable que es este hombre, de lo descomunal que es en cuanto a su trabajo. Obviamente, Diego Rivera no trabaja solo, tiene ayudantes, pero el desarrollo de obra es fundamentalmente suyo. Es él el que determina el corte de las figuras, los colores, el encuadre, todo. Em, Se sabe que Diego Rivera luego, a posteriori, cuando se le preguntó cuál era el objetivo de esta obra, intentó darle una unidad. La obra en sí misma no es unitaria en primera instancia, pero al final sí tiene un contexto único. Entonces, ¿cómo es esta contradicción? Pues no es unitaria en el sentido que no tiene una continuidad em, que fácilmente se establezca como un único hilo conductor, pero sí termina siéndolo porque al igual que en el caso de la nación, los elementos van sumando unos a otros y quien recorre esta edificación termina haciéndose por lo menos una muy buena imagen de lo que han sido los imaginarios, las realidades, los procesos históricos atravesados por México hasta la época en que Diego Rivera pintó. Él dijo que había intentado reflejar la vida social de México como la veía y a través de mi visión de la verdad mostrar a las masas el perfil del futuro. Mm, ¿Cómo ve Diego Rivera a México? Aquí voy a hacer un corte, voy a entrar a la canción clip que les dije, así que me voy a tomar un minuto